pandemia que hemos vivido, completamente una situación atípica, situaciones que de verdad parecen hasta de película, doctor. Sí, lamentablemente, primero muchas gracias Olga por la entrevista. Lamentablemente esta situación que como vos decís parece de película, si hubiera ocurrido, ¿no es cierto?, realizar algo parecido a lo que hoy nos está pasando, eh, sobre todo que ha afectado a todas las áreas, ¿no? Y en especial, bueno, yo soy psicólogo deportivo y al deporte le ha pegado muy duro. El deportista de alto rendimiento se vuelve un pilar, un ejemplo, un objeto de admiración por parte de chicos y grandes, o sea, no importa la edad. Entonces se tienen que mostrar fuertes. Esa imagen que creo que de siempre mostrar un lado y el lado fuerte del deporte, ¿no? El hombre, esto de que el hombre no llora, no se tiene miedo. eh, y la realidad es que esta pandemia ha desnudado, si se puede usar el término, el aspecto más esencial de nosotros como especie. Nos ha sensibilizado mucho en los aspectos de la salud, nos ha sensibilizado mucho en nuestra realidad finita, en nuestra en realidad limitada, nos ha sensibilizado también en los aspectos emocionales, y entonces creo que, a ver, si nosotros somos seres humanos, los deportistas son seres humanos, la gente tiene miedo al contagio, es una realidad, por más que pueda decir que no, pero a nadie le gustaría contagiarse. Eh, es una realidad también que ha traído muertes y nadie quiere, digamos, el término de su vida de esta manera, con una enfermedad. Por el contrario, uno quisiera vivir, disfrutar, hacer lo que a uno más le gusta, pero hay una amenaza afuera, por así decirlo, y que encima es invisible, es visible bajo un microscópico, pero, o elementos de medicina, pero no es visible a la hora de, bueno, de poderlo ver. Entonces, esta situación, que por ahí a veces el deportista necesita mostrarse fuerte, invencible, triunfador, y por otro lado la realidad del ser humano, vulnerable, con cuidados, y creo que hoy la psicología deportiva ha tenido mucho trabajo en este punto, porque ha habido muchísimas demandas de deportistas, sobre todo porque cuando no tenés el campo de acción, que es la cancha, el estadio, la competencia, las luces del deporte, bueno, te quedan las luces para adentro, tu casa, tu hogar, y si no tenés otras herramientas, el deportista también la pasa mal. Doctor, aparte, este mal es intangible, incontrolable y además muestra esta vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Sin embargo, ¿hay como algún halo de esperanza por el cual el deportista pueda agarrarse para no caer en depresión? Empiezo de atrás para adelante lo que vos terminás de decir. Hay estudios en Argentina y también en FIPRO. FIPRO es como si sería FIFA, pero FIPRO, ¿no? Y esto es en Europa, en deportistas, en jugadores, y hay estudios que hablan que los deportistas han desarrollado conductas de ansiedad, conductas depresivas, muy similar a la población nada normal, al hijo de vecino, como decimos en Argentina, ¿no? A cualquier persona. Estudios también realizados en un neurocientífico aquí en Argentina, que es Mane, que es director de la Universidad Favarolo, de neurología. Bueno, él habla también en el área de neurología, habla que han desarrollado muchísimas personas conductas depresivas, eh, conductas de desgano, conductas inclusive compulsivas, vinculadas a las adicciones, es decir, como que se han aumentado, ¿no? Y, y esta realidad en la que vivimos
cómo miramos hacia adelante con esperanza, ¿no? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay situaciones hacia adelante que no podemos manejar, es decir, no podemos manejar ni el futuro, sí podemos trabajar sobre prevenciones. ¿Cuál sería el grado de esperanza? Primero, estar seguro de lo que uno está haciendo hoy, lo que estás haciendo hoy te está haciendo bien, ¿sí? Es decir, bueno, si yo me estoy cuidando, esto me está haciendo bien. Si yo estoy tomando los recados necesarios higiénicos, me está haciendo bien. Si yo estoy llevando, vamos al deportista, las 4 comidas o una dieta que va vinculado a mi profesión, me está haciendo bien. Si estoy haciendo los ejercicios que me baja la planificación del cuerpo técnico, bueno, me está haciendo bien. Ahora, si yo podría aumentar y podría enriquecerme en este tiempo, porque es un tiempo más psicológico, si se puede hablar, es un tiempo donde el jugador puede, o el deportista puede trabajar sobre su intelecto, sobre afianzar sus vínculos, bueno, esas cosas me está haciendo bien. Entonces, cuando uno está parado en un lugar donde está trabajando y las cosas que está haciendo se está sintiendo bien, bueno, puede empezar a mirar con esperanza hacia adelante. Ahora sí, no respeto las comidas, tengo trastorno de sueño y me quedo hasta la madrugada despierto con el iPhone, con los celulares. Si estoy mucho tiempo tirado en el sillón o en la cama, si voy cada ratito a la nevera, porque aunque no tenga hambre, como una conducta, ¿no? Compulsiva de ansiedad, bueno, obviamente que el futuro en esa situación y en esa incertidumbre que viene hacia adelante me genera mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo estemos trabajando en el presente, me parece a mí. Doctor, ahorita usted hablaba de lo que hace sentir bien y quisiera preguntarle sobre un tema que se está poniendo muy de moda, me parece no nada más en México, sino en todo el mundo y me parece que ya sabe para dónde voy. El tema del coaching. Es un tema súper interesante, Olga, el que vos planteás. La realidad es muy simple. La asociación FIFA, la asociación madre del fútbol, a través de la licencia para clubes, un documento que ha sacado y que empieza en vigencia a partir del 2020, es decir, a partir de este año, oficializa el trabajo del psicólogo deportivo, y dentro de esa oficialización del trabajo del psicólogo deportivo tiene que tener el psicólogo ciertas pautas. En primer lugar, tiene que ser psicólogo, ¿sí? Es decir, para eso tiene que ir a la universidad y estudiar esta carrera de grado, estar matriculado, estar colegiado, tener esa matrícula. Luego tenés que tener una experiencia en la psicología deportiva, haber hecho algún curso de psicología deportiva que pueden durar 3 años, y tener experiencia en el campo. Eso por un lado, lo que solicita la asociación madre, que es la FIFA. Bien. Por otro lado, se ha venido trabajando, sobre todo en lo que es Norteamérica y parte de Latinoamérica, en Europa no tanto, honestamente. Por ejemplo, España, Francia, Inglaterra, Portugal, bueno, se es psicólogo deportivo o no se puede ejercer. Es como si yo hago un curso de derecho familiar, por ejemplo, y agarro casos de abogacía. O sea, hay una incompatibilidad, ¿no? En el ejercicio. Por más que yo esté leyendo y sepa de algunas leyes, ¿sí? Esto es como si hice un curso de primeros auxilios y entonces ocupo el lugar del médico. Claro. Entonces, igual que el preparador físico, hago un curso de musculación, pero en un cuerpo técnico desplazo al preparador físico porque yo hice un curso de musculación. No, no. A ver, creo que hoy inclusive la pandemia pone de manifiesto lo profundo que es la psicología del ser humano, la psicología del ser, lo complejo que es. Por eso se necesita tener mucho más herramientas que algunas que puedo ir tocando, sacando de otras disciplinas o de otras ciencias como la medicina y la psicología, y entonces armo un cóctel y digo esto es coaching.
¿sí? Es decir, el coaching es una herramienta que la puede usar el psicólogo, y yo como psicólogo puedo coachar a alguien, ¿sí? Pero no por eso el coaching puede decir que es psicólogo. Primero porque por los años de la carrera que esto implica, y lo otro son simplemente cursos de nada, a veces cursos muy cortos, de meses, y ya después se sale al ruedo, y hay que tener muchísimo cuidado, porque el ser humano es muy complejo, y los trabajos que se hacen pueden ir hasta inclusive en desmedro de lo que se está trabajando. Entonces, creo que uno tiene que ser profesional y muy serio en ese trabajo. Nosotros hemos tenido, antes también hay que pensar que el fútbol fue como una evolución en cierto sentido, es decir, eh, la indumentaria deportiva no es la misma de la época de Marín, digamos, o de Alberto Gómez, que estuvimos charlando un poquito antes de eso, que hoy es el cumpleaños de Marín, estaría cumpliendo años, y hoy el arquero, o sea, el portero tiene otros guantes, otros utensilios, trabaja de otra manera, se trabaja con cámaras, ¿sí? En los entrenamientos. Hoy el fútbol, antes el médico era una cuestión media, así podía estar, pero no había tanta especialidad. Hoy está el deportólogo, la ciencia del deporte ha profundizado, hay máquinas, hay tecnología detrás de la prevención de las lesiones del deportista. Igual los psicólogos estamos trabajando también en esa misma línea con el área médica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Barcelona se trabaja muy bien con todo lo que es el departamento médico, y los psicólogos tienen campos de investigación dentro del mismo fútbol, por ejemplo, y se hacen, después de las competencias, se hacen hisopados para ver, bueno, el grado de testosterona que el jugador segregó, y eso puede llegar a prevenir cierto tipo de lesiones, ¿no es cierto? Para ver cómo está la persona, el nivel de estrés que le lleva a la competencia. Entonces, o puede tener un jugador una historia, una historia traumática, lo que sea, y no podemos traerlo al presente y decir, bueno, hay que ser positivo y hay que poner lindas frases, cuando en el fondo hay traumas o hay situaciones que frente a la competencia pueden aparecer porque son seres humanos. Entonces, creo que en eso hay que ser muy serio, y profesionalmente uno habla, y hoy estamos mejor organizados. Está bueno, en Latinoamérica está la Asociación de Psicólogos Deportivos, aquí en Argentina nosotros tenemos, por ejemplo, la Asociación de Psicología Deportiva, también está la Asociación de Psicología Deportiva del Litoral, que es una zona en la cual nosotros estamos en Rosario, que por ahí es el centro del fútbol en Argentina, de la tierra donde salió Messi. Bueno, es un trabajo donde uno va evolucionando, y a veces se sorprende que todavía parte del fútbol venga con rezagos, pero bueno, es normal que con el tiempo se vayan actualizando. Doctor, observo su currículum y veo que ha trabajado en 7 clubes de fútbol profesional, y eso es importante porque habla de ya una experiencia con manejo individual, pero también con manejo de grupo, y en específico con un grupo de futbolistas. Porque sácame de mi error si estoy equivocada, y si no, por favor, explíquenos en los términos correctos. Un vestidor de fútbol está lleno de egos, está lleno de vanidad, está lleno de competencia, por supuesto, y de pronto, pues las cosas malas, de pronto el tema de venir de abajo, son muchísimas cosas las que están en un vestidor, en un espacio, y en un, o sea, bueno, en quién, cómo y cuándo, todo está perfectamente limitado, y es un trabajo muy interesante el que hay que hacer. No, oiga, en esto, evidentemente vos tenés tu experiencia en el ámbito del deporte, y das en la tecla. Casualmente hoy le hice una pregunta bueno, a Alberto Gómez, salió
tuvo 6 títulos de campeones en el Cruz Azul. Y le hice una pregunta como amigo, le digo, mira, no soy periodista, pero te hago la pregunta como psicólogo, le digo, ¿cuál es el punto de arranque? Si se puede decir, ¿por dónde se arranca para empezar a ser campeón? Porque todo el mundo quiere llegar a ser campeón, ¿no? Pero hay un momento que uno tiene que empezar ese proceso, ¿no? Y él me decía que siempre hay un punto de arranque. Y el punto de arranque tiene que haber, de alguna manera, un trabajo, esto es lo que voy a hablar, todo ese universo que es el vestidor, que es el jugador que recién se integra, que es el jugador el jugador que integra a los demás, que es el líder, el dirigente, el directivo, el utilero, el cuerpo médico, hasta el chofer que maneja el micro, el camión, todos hacen a ese universo donde comienza un punto de arranque para ser campeón. Él se fijaba más en el punto de arranque y no en el final, ¿no? Es donde nos ponemos la medalla y decimos, hola, soy campeón, ¿sí? Porque ahí en la foto se suman todos, pero en el proceso y en el inicio a veces somos menos lo que estamos, ¿no? Entonces, inclusive, esto tiene que tener un equilibrio. Por eso también el deportista dice que es muy celoso de su vestidor y en cierta manera tiene razón, porque yo creo que los profesionales que trabajamos junto a ellos tenemos que de alguna manera ser conocedores de ese vestidor. No puede venir alguien solamente de la universidad, tipo paracaídas, y cae en un vestidor, porque como decimos, te lo comen crudo, o sea, tenés que, a ver, yo a lo mejor nací en esta tierra, en esta zona, jugué al fútbol, jugué hasta los 24 años, estuve con equipos, no llegué a ser profesional, es decir, en primera división, estuve en la tercera división, a lo mejor por eso me dediqué a los libros, pero después fui entrenador de fútbol, me formé para también ser entrenador de fútbol. Y bueno, son muchos años que estoy dedicado a esto y creo que a veces la importancia de tener el conocimiento, de ser respetuoso. Miguel Ángel Russo es uno de los entrenadores que yo más respeto porque yo me formé con Miguel Ángel Russo, actualmente técnico de Boca, del Boca Juniors, y él me dice siempre que el respeto que hay que tener hacia el jugador, es decir, un respeto no por lo que ganó, sino por su persona, por lo que hay detrás de ese jugador de fútbol. Yo como profesional en la psicología deportiva intento ir primero a la persona que hay detrás del jugador. Luego, si puede ser pues, un muy buen jugador, yo me quedo con la persona. Yo tengo una relación, por ejemplo, maravillosa con el Chelito Delgado, y yo me quedo con su persona, ¿sí? Y eso es lo que después hace el vínculo y hace también a la credibilidad, porque también se acercan muchos amigos del campeón, ¿no? Entonces están ahí en su momento y todo el mundo quiere, pero después, con el tiempo, y ya se diluye, o si le va mal, las críticas, ir a la persona, ¿no? Independientemente de cómo le esté yendo. Doctor, toca un punto muy interesante que había yo olvidado preguntarle. El tema de las críticas, el tema de la prensa, que estamos encima de ellos, acosándolos. Por supuesto, la afición también forma una parte importante en cuanto a la crítica, pero sobre todo la crítica interna, doctor. ¿Cómo manejarla y cómo hacer que la crítica destructiva, que si llevan 22 años sin ganar, que si fulano no paró el penal, que si Mengano falló el penal, que si tal la tuvo y no la pudo meter 4 veces y es el peor delantero de la historia del club? ¿Cómo se manejan esas situaciones, doctor, para que el equipo no se rompa? Porque se puede fracturar y a lo mejor se puede resanar, pero si el equipo se rompe, ya no hay cómo hacerle.
Qué hermosa tu pregunta, la verdad maravillosa, y es una pregunta que yo la tengo dentro del trabajo, dentro del top 5, digamos, de los 5 puntos primero a trabajar. Un equipo, como bien lo nombraste vos, el vestidor y todo eso, es como una misma célula, ¿no? Es algo vivo, que todo tiene que ver con todo. Y a veces en el momento de gloria, en el momento del triunfo, de ganar, de ganar un 5-0, de un 3-0, de que venís teniendo una racha de 3 o 4 o 5 partidos al hilo ganando, pues ahí parece que está todo bien. Por eso en el fútbol se dice que el resultado muchas veces tapa todo, ¿sí? Es como una manta que tapa todo lo que nosotros por ahí venimos haciendo. Y bueno, eh, y no permite corregir errores. Cuando comienza a filtrarse las críticas, empiezan a entrar, y como en el agua va entrando y van canalizando, porque de alguna manera también somos seres humanos y tenemos falla, y el error está dentro de esta realidad. Sí, si nosotros no es que el jugador de fútbol profesional es profesional porque no comete errores, ni tampoco el directivo que está en un equipo profesional no comete errores, o el entrenador, o los mismos profesionales que estamos ahí. Pero frente a estas críticas que aparecen, yo siempre en la formación con el jugador, a mí me ha tocado trabajar con jugadores que han ido a Europa, como Lo Celso, Franco Servi, bueno, el mismo Montoya, que después pasó por el Cruz Azul, que no tuvo por ahí un buen desempeño, pero bueno, buen jugador, y así muchos otros más. Eh, Siempre le digo que, y esto lo trabajo mucho, hay una vez hablando con un jugador que había ganado 3 Copas Libertadores de América, le dije, después de haber ganado la Libertadores, estábamos en el Club Atlético Colón de Santa Fe, y le dije, después de haber ganado tu Copa Libertadores, ¿qué tuviste que hacer al lunes siguiente? Y volver a entrenar. Bien. Después de haber ganado tu clásico, ¿qué tuviste que volver a hacer? Volver a entrenar el lunes siguiente, o tuve que volver a entrenar. Bien. Después de haber perdido una final, ¿qué tuviste que hacer el lunes? Volver a entrenar, ¿no es cierto? Después de haber perdido un clásico, ¿qué tuviste que volver a hacer a la semana siguiente? Y volver a entrenar. Es decir, que hay algo que a mí me encanta trabajar dentro de los planteles, siempre le digo a los jugadores, pero eso es un trabajo muy serio, que a lo mejor se reduce en pocas palabras, que yo le digo, ni en la vereda del éxito, viste cómo es una calle que tiene dos veredas y la calle en el medio, ¿no? Aceras, le dicen. Bueno, ni en la del éxito, ni en la del fracaso. En la calle del trabajo. Es decir, un equipo nunca puede perder la humildad del trabajo. Un jugador nunca puede perder la humildad de trabajar, de dedicarse todos los días a intentar mejorar, o de dedicarse todos los días a dar lo mejor que puede en ese trabajo silencioso, en esa práctica, hoy en su casa, o a lo mejor en su patio, y tal vez no están las luces del periodismo, no están las luces de la gente, no están las luces de los estadios, pero ese es el trabajo, ahí está la cabeza, ahí está el espíritu del deportista. Después podrás tener éxito o resultados positivos, y la gente te adorará y te dirá lo bueno que eres, y después en ese mismo camino tendrás errores, y te caerá la prensa y te caerá la gente, y podrán criticarte con razón o sin razón, pero hay algo que no debes perder nunca, es la humildad de tu trabajo. Entonces, tu trabajo es entrenar, tu trabajo es mejorar, tu trabajo es cuidarte, tu trabajo es día a día. Y bueno, entonces por eso siempre se tiende a tener ese por así decirlo, ese péndulo y ese norte, donde se puede en ese camino llegar y lograr objetivos. A mí me ha tocado estar en equipos que hemos salido campeones,
pero fecha a fecha estar en esa calle del trabajo, en ese centro, siempre estar centrado. Y hoy un jugador a lo mejor hacía 3 goles y no, para, vení acá, el lunes te quiero acá, el lunes entrená con tus compañeros, el lunes, y otro a lo mejor se iba cayendo porque erró o no paró penales o tuvo errores. Bueno, irlo a buscar, vení acá a la calle del trabajo, vení, dale, entrená, dale, intentá ser mejor. Y ese es, en realidad, no sé si es una receta, pero sí es una filosofía de trabajo para evitar que la crítica te destruya, como también los halagos te hagan pensar que sos el mejor del mundo. Y es que es muy fácil que el deportista en general, o cualquier persona, no quisiera generalizar, pero por ejemplo, uno como periodista de pronto empieza el éxito y se convierte en muy bueno en su ámbito y entonces uno se vuelve loco porque uno está preparado para el fracaso, me parece, pero no está preparado para el éxito. Y el éxito es una connotación, primero tanto una cosa como la otra son dos posibilidades que te pueden pasar cuando vos desarrollás una profesión y te dedicas de lleno a la misma, ¿sí? Eh, y creo que el éxito, por eso también, mirá, pensalo esto, lo que vos dijiste, puede pasar en a cualquier profesión de la vida. Cuando tú vas a asumir un cargo de superioridad en una empresa privada, bueno, te hacen un test para a ver cómo te manejan, ¿no? A veces hay una frase que dice, si querés conocer a una persona, dale poder. Bueno, porque eso hace que, bueno, hay personas que se confundan, ¿no? Y se les suba eso a la cabeza o los maree. Por eso creo que los grandes, realmente, los grandes tienen esa humildad que tenía a lo mejor Miguel Marín, esa humildad que tenían eh, Alberto Gómez, trayéndolo de nuevo, que para ir a entrenar todos los días hacían 160 kilómetros, o sea, 80 para ir, 80 para volver. Y hoy ya un jugador de fútbol hace todos los días que tenía que hacer 160 kilómetros, yo no sé cómo te hacen, a lo mejor te hacen una huelga, ¿eh? Te dicen, no, bueno, no se puede viajar todos los días así, ¿sí? Pero ellos lo hacían. Esa es la humildad de los grandes. Creo que, los que trabajan y tienen éxito, a mí me pasa que yo a lo mejor le escribo a un técnico, al técnico de búsqueda y rápidamente contesta y hablamos, y a lo mejor alguien que a lo mejor acaba de tener un cargo en otro lugar, en lo que sea, y tengo que sacar una entrevista, que pero bueno, creo que la humildad de los grandes es una condición, creo, para ser realmente grandes, ¿no? O sea, que han logrado cosas y ha sido maravilloso. Los caminos de estas personas son dignos de estudiar por eso también. Y creo que uno también cuando trabaja con el deportista intenta marcar un camino de esa característica para, primero, lograr lo que uno se propone dentro del trabajo, pero también para fomentar este factor humano que es tan importante. Doctor, también me gustaría preguntarle otra cosa. El futbolista en México tiene cierto tipo de automóvil, la mayoría, no todos, pero es como el grosso. Vive en cierta zona de la ciudad, muchos son extranjeros, mantienen sus costumbres, uno los ve siempre con su mate, con su tereré los paraguayos, etcétera, etcétera. Pero es como si fueran de otra clase, como si se cosieran aparte, como si fueran de otra raza, como si fueran de pronto superiores. Me parece que el tema de la pandemia también los aterriza, también los ha ayudado a darse cuenta, porque sí, uno puede decir tiembla, por ejemplo, en la Ciudad de México tiembla periódicamente, ha habido fuertes temblores que han acabado con ciertas zonas de la ciudad, pero hay una zona de resguardo, hay cierta zona en la que se pueden proteger. De pronto las inundaciones también son en cierta zona de la ciudad y quizá, por ejemplo, por donde viven muchos jugadores aquí en México, de pronto sí hay inundaciones, pero todo está en orden. A la pandemia no pueden escapar. Y ahí se están dando cuenta
de lo vulnerables que son. Esto es importante, creo yo. Sí, creo que lo han dicho muchos entrenadores, jugadores, que esta pandemia, justamente creo que así comenzó nuestra plática, nuestra entrevista, que esta pandemia ha puesto muchas cosas en su lugar. Y una de ellas es la vulnerabilidad que somos nosotros, los seres humanos, en igualdad de condiciones. Y creo que, a ver, honestamente, hay que poner las cosas en su lugar. El deportista o el jugador de fútbol, bueno, está para jugar al fútbol, pero no te puede salvar la vida. Un médico sí, ¿sí? Entonces, creo que poner las cosas en su lugar y por ahí a veces en endiosar tanto a un jugador y después uno va a un estadio y cuando comete un error, la gente como que lo castiga frente a ese error, es porque ahí está sobrevalorado, es decir, es como que no puede cometer errores, ¿sí? En esa perfección supuestamente, en este ser distinto. Yo creo que son seres humanos, tienen las mismas necesidades, los mismos miedos que nosotros. El ser humano por condición, mira, la Universidad de Harvard da una nueva definición de ser humano y que es, bueno, somos seres emocionales que razonamos. Antes nos caracterizaban por ser seres racionales, nos diferenciaban de las otras especies. Hoy ponen como esencia lo emocional. Entonces, a veces en el fútbol no se permite decir, vas a jugar una final, ¿tenés miedo? No, miedo no. Y no se trata de algo mejor que te avergüence tener un miedo de errar un penal o fallar, ¿no? Sino que simplemente no está bien decirlo. Entonces yo a veces bromeo o bromeaba cuando a veces estaba en el vestidor y venían los directivos muy nerviosos frente a un partido muy importante. Y te decían, ¿cómo estamos? Vos que soy psicólogo, ¿cómo está el plantel? ¿Vos cómo estás? Y yo le decía, no, yo la verdad estoy mal, tengo mucho miedo. Y entonces yo, no, vos no podés estar así. Ah, ¿cómo que no? Le digo, yo no quiero perder, pero bueno, la situación, déjame ser un ser humano. Y a veces me gusta hasta bromear con eso, porque es como que vos le decís, no, estamos fuertes, estamos invencibles, nadie nos puede parar, ¿no? Y es una cáscara que nosotros decimos acá en Argentina como que la careteas todo el tiempo, ¿viste? No, bueno, somos seres humanos y esta realidad creo que tenemos que hablarlo. A veces creo que el caso más florido ha sido el caso de Iniesta, que pudo hablar de su depresión jugando en el Barcelona. Entonces como que ningún jugador parecería que nadie se puede poner triste, nadie puede tener miedo, nadie puede estar enojado, todo tiene que ser controlable y en realidad eso es una fantasía porque somos seres humanos y nos podemos entristecer, podemos tener miedo, nos podemos enojar, pero bueno, por eso a veces el psicólogo deportivo ha sido resistido porque era como que viene un poco a poner luces ahí y a trabajar. En cambio el coaching suena una palabra, un cóctel más suavecito, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ayuda, eh, pero creo que en esto tenemos que ir tomando cada vez más conciencia de lo que estamos hechos los seres humanos. Al inicio de esta respuesta que me daba, doctor, hacía una comparación en que el futbolista no puede salvar una vida. Sin embargo, quisiera yo preguntarle, hay mucha gente común que vive para ver fútbol y vive la vida del futbolista y en ese tema aspiracional, etcétera, etcétera. Me parece que también el fútbol dentro de la sociedad tiene un papel muy importante para que de pronto se vuelva a sentir que estamos volviendo, que me parece que si no volvemos no tenemos una evolución, pero ese ya es como otro tema, para volver a sentirse vivo. El día de mañana arranca de nueva cuenta la Bundesliga y, por ejemplo, aquí todo el mundo habla de que va a volver el fútbol. El aficionado común
le aseguro que va a hacer todo lo que pueda o que esté dentro de sus posibilidades, porque aquí es por televisión de paga, para poder ver de nueva cuenta que esto está volviendo a la vida, porque el fútbol se vuelve parte de uno como ser humano, independientemente de que nos dediquemos a esto o no, saber que está de nueva cuenta la vida volviendo a la normalidad, pues hace que se vuelva uno a sentir vivo, ¿no? Sí, creo que el fútbol por algo es el deporte más popular del mundo, ¿no? Y en esa popularidad es por algo, porque emocionalmente nos genera cosas y también nos ha hecho una costumbre, ¿sí? Nosotros acá en Argentina, imagínate lo que es el fútbol para nosotros. Claro. Nosotros hemos nacido pateando una pelota o una media o lo que sea, o un bollito de papel. Hemos jugado hasta que el sol se ha ido y después, y bueno, y es un hábito, ¿no? Es ir a la cancha, es una costumbre, algunos le llaman, ¿no? Es una religión. Eh, pero sin embargo, los seres humanos, yo siempre le digo al jugador de fútbol cuando dice, bueno, yo doy la vida por el fútbol y se dedican tanto, entonces cuando se lesionan se le viene ese mundo abajo y cuando no le hacen contrato se le viene todo ese mundo abajo. Que nosotros como especie, como seres humanos, somos mucho más que el fútbol. Nosotros como especie somos, somos padres, somos esposos, somos amigos, somos inventores, somos exploradores, somos aventureros, hemos construido ciudades, eh, hemos curado a personas, es decir, somos mucho más, ¿no? Que, que lo que a veces uno reduce su existencia o le da sentido su existencia a lo que pase un fin de semana con ese partido. Entonces, creo que es importante también cuando yo hablo y trabajo con jugadores y en la formación del jugador, que el jugador también pueda estudiar, pueda desarrollar otra profesión, puede desarrollar su intelecto por más que se dedique al deporte, que cuando vuelva a su casa encuentre un hogar, una familia, ¿sí? Que tenga vínculo con sus hijos, que tenga vínculo social con sus amigos verdaderos, sus amigos de la infancia, sus amigos que no los amigos del campeón, sino que sus amigos, que pueda tener una relación sana con otras áreas del trabajo, con un periodista pueda dar nota, porque también respetar al periodista que está trabajando y no que es alguien que, bueno, está ahí para molestarlo, ¿sí? Es decir, entonces ya es una manera que tenemos los seres humanos mucho más amplia de vivir, que no reducirla exclusivamente al sentido que si no hay fútbol no hay vida o no es lo mismo. Sé que hay una costumbre, sé que de alguna manera nos hemos organizado socialmente y mundialmente de esta manera. Por eso el futbolista gana tanto y los clubes son tan importantes y hay tanta visibilización de lo que hace un deportista en este punto. Pero creo que también esto, volviendo a la pandemia y volviendo a lo que nos ha traído, bueno, nos ha traído un poco de orden, ¿no? Un poco de saber que, como, a ver, esto como el mercado, el negocio, la bolsa de comercio, pero esa no te salva del virus, no te impide que te contagies, no te marca cuál es tu prevención para salvarte, sino que lo hace la ciencia, lo hacen otras áreas, ¿no? O sea, hay muchas personas que ponen toda su existencia ahí, al pico de lo que pasa en el mercado, en el negocio. Bueno, creo que también tenemos que ser un poco más equilibrados en nuestra vida. Eso me parece a mí. Y ya para terminar, dos preguntas. La importancia del entorno, ahorita ya más o menos hablaba un poco de la cercanía, de cómo deben de tener la relación con sus hijos, por supuesto con su esposa, con sus padres. Y ahorita que mencionaba lo de estar con los amigos de la infancia, recordé una declaración que me hizo César Delgado aproximadamente hace unos 6 meses, en la que decía que pues cuando él
se decide retirar, pues obviamente se da cuenta de muchas cosas y me imagino platicado de eso con usted y cómo el jugador debe de tener muy bien su entorno para que de pronto no falle también en el terreno de juego, porque hay desconcentración, ¿no, doctor? Claro. Sí, nosotros antes se pensaba, cuando los entrenadores, yo digo, eran todólogos, eran omniscientes, tenían la capacidad de toda la ciencia. Entonces, a veces me causa risa cuando dice un entrenador, sí, yo también hago de psicólogo. Bueno, a ver, y también, y bueno, pero si también haces de psicólogo, también harás de médico, y si también haces de médico, también sos de preparador físico. Y se adjudican eh, títulos en el cual no han estudiado. Entonces, creo que este entorno que el jugador lo ordena, si el jugador tiene ordenado el entorno, tiene una familia una mujer, una persona que lo apoya, o alguien sano en su entorno, una familia que lo acompaña, pero que lo acompaña bien, no es que lo acompaña pidiéndole dinero, que lo acompaña desde otro lugar, cuando creo que a veces les pasa a los chicos que están los papás aquí en Argentina, del otro lado del alambrado, esperando que el chico haga goles y le exige desde ese lugar y no desde la diversión y no desde otro lugar. Entonces hay mucha presión de parte de los familiares a veces desde temprana edad en esos niños y eso dificulta después en el rendimiento y eso apunta también a la deserción deportiva. Los chicos terminan dejando de practicar el deporte y también esa presión hasta le da dolores de panza y no. A veces son los entrenadores que presionan de esa manera, eh, pero el entorno es muy importante cuando el jugador le fue como le fue, vuelve a la casa o los está esperando los familiares en el estadio, y si el jugador quiere hablar, se habla de eso, y si no quiere hablar, se habla de otra cosa, en las buenas y en las malas, eh, tener los amigos de la infancia que los acompaña, que están ahí para cuando él deja la carrera puede volver con ellos y retomar una relación de amistad que por el trabajo, por los viajes, por lo que sea, no podían estar y ahora sí pueden estar y lo esperan siempre con la misma alegría que uno espera a un amigo. Eh, los entornos también de las personas que uno, ojo, también hace negocios, porque por ahí están los que lo manejan, los empresarios, y lo presionan mucho desde lo económico, o siempre están en la letra chica, y es importante tener gente de confianza. Yo he tenido jugadores que estaban muy angustiados porque el representante lo había engañado y le había robado dinero, directivos. Bueno, son seres humanos y a lo mejor uno confía y en esa confianza digamos, se la pierden porque lo traicionaron. Entonces, el entorno creo que es el hábitat del jugador. El entorno es el lugar más sano, es como cualquier ser vivo que necesita de un mejor entorno para vivir, como nos pasa a nosotros. Entonces, cuanto mejor tengamos nuestro entorno, y bueno, mejor sobrellevaremos un problema y todos nos alegraremos en una alegría, ¿no? Entonces, bueno, también es importante armarse de buenos entornos y de la calidad de las personas con las cuales de los vínculos, la calidad del vínculo que uno puede ir desarrollándose, ¿no? Que creo que es fundamental y creo que también puede haber un vínculo por eso digo que la calidad del vínculo es muy importante, porque uno puede armar un vínculo con los que después en la vida se va encontrando con los profesionales con un periodista, puedo tener un vínculo con un entrenador, puedo hacer vínculos, puedo hacer nuevas amistades, cuando de alguna manera hay lazos sanos para hacerlo y es muy importante y nos ayuda muchísimo. Hoy por hoy me parece, doctor, ya se está tomando mayor importancia al tema de la preparación para el retiro. Antes el jugador se retiraba y de pronto volteaba y decía, ¿qué voy a hacer? Tenía dinero, tenía buena posición, pero no se consideraba algo más.
Hoy, por ejemplo, ya el tema de tener una preparación académica ya es más considerado. Jugadores jóvenes ya van a la universidad, estudian carreras alternas al mundo del deporte. Ya se considera cuando están todavía activos estudiar para director técnico. Hay quienes ocupan los negocios para seguir sobreviviendo, porque la depresión a la hora de retirarse y quitarse el régimen de a las 8 me levanto, a las 11 tengo que estar en el campo, terminamos a las 2, me meto a la tina, me hacen mi masaje, como en el club, etcétera, etcétera, se acaba y ahí es cuando al jugador se le comienzan a derrumbar las cosas. Totalmente, son hábitos, costumbres que por años o por décadas, ¿no? El jugador fue desarrollando y llevando, y muchos jugadores cuando uno habla y trabaja sobre, porque esto se trabaja el retiro del jugador, y yo creo que los clubes deberían tomar más conciencia. El club siempre está ahí con lo último, con el negocio, con salir campeón, con el resultado, pero no prepara al deportista para el retiro. Los clubes preparan para llevarlo a la vida profesional. Yo creo que hay como dos etapas donde el deportista se le, por así decirlo, de desgaste, y que hay que tener dos etapas muy sensibles del deportista. Una, cuando el deportista se está formando y llega el momento del contrato, pensá que solamente casi el 3% de los jugadores llegan a ser profesionales. Es decir, hay 3.000 niños o 3.000 adolescentes y solamente el 3% puede llegar a ser profesional. Ahí hay un corte y a veces no se lo prepara para ese corte, ¿sí? Se lo prepara para llegar, pero cuando no llegás, bueno, arreglate la voz con el duelo deportivo, arreglate la voz con, ¿no? Muchos chicos dejan el fútbol, están enojados, les cuesta, ¿no? Pero creo que esto hoy los clubes están tratando de inducirlo por el estudio, que desarrollen también otras disciplinas, que sea mucho más complejo, que tengan la contención familiar, para que cuando eso se dé, bueno, si se da, o seguir el camino por otros lugares también, ¿no? Eso por un lado. Y luego está el corte definitivo, cuando el jugador no va más, a los 30 y algo de años, casi 40. Y aparte son súper ¿No? jóvenes para la vida real. Claro, son súper jóvenes. Entonces, el punto es que a partir de ahí, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces empiezan a tener la abstinencia de que la gente, al principio sí, pero cada vez menos, y empiezan a sufrir esa rutina y empiezan a sufrir la rutina del entrenamiento, si bien se mantienen, pero no es lo mismo después ir a competir. ¿Y qué hago? ¿Qué sigue de mi vida, no? Y eso es lo que uno también debe trabajar. Vienen muchos profesionales, jugadores a trabajar el retiro. Hay muchas opciones, como vos la estuviste bien diciendo, desde la dirección técnica, desde el manager deportivo, desde vinculado a los clubes, desde la representación mismo del jugador. Pero si no es nada de eso, hay un mundo fuera del fútbol, ¿no? Entonces, hay algunos que han entrado al campo de la política, otros han empezado a estudiar una carrera de periodismo deportivo, periodismo, es decir, pero está bien, y lo importante es acompañar esos procesos, ¿no? Son procesos en el cual cuando uno está en ese margen desde el profesionalismo y lograr éxitos, aquí, bueno, todo es muy rápido, todo es muy, pero luego también hay que acompañar. A mí por eso, yo como formador también he ido a trabajar con infantiles, con niños, con adolescentes, soy formador de entrenadores de fútbol, como en la escuela de técnico, me preocupo por esa franja que prepara a los niños y a los adolescentes. Yo siempre digo, ¿para qué lo vas a preparar? Y ojo con la cabecita que preparás, ¿sí? Porque si vos lo preparás solamente para una sola cosa, cuando eso no se da, no queda más nada. Entonces tenés que abrir y abrir y abrir ese horizonte y abrir, y que el jugador pueda elegir, se pueda sentir bien, sepa que hay otros horizontes, que el mundo es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos. Y también en la vida profesional, no creerse que
te va 3 años bien, sos intocable, sos inmune, y no, bueno, no somos inmunes a nada, ya esta pandemia nos ha... eh, la verdad que han pasado cosas muy tristes también, cuando el jugador pierde su capacidad bueno, todo esto lo marea, los millones, la gente, las luces, y bueno, ahí hay que seguir acompañando en esos procesos, y al final, ¿no? De esa carrera tan joven que el deportista tiene que seguir su vida normal, continuar su vida, porque a veces terminan en procesos muy difíciles o continúan una vida mucho más difícil, que andan solos, de club en club, y están siempre lejos de sus hijos, y es difícil porque después te agarra la adultez como adulto, y si te encontrás, si no pudiste muchas cosas, allá también te espera también algo bastante difícil. Entonces, creo que todo ese acompañamiento es importante. Fíjate cómo, cuando vos me empezaste a hablar y me dijiste el coaching, ¿qué tiene que ver el coaching en todo esto? Es un Ahora, proceso mucho más doctor, complejo. ¿por qué no, por ejemplo, hay clubes que tienen las dos partes? ¿No se pueden complementar? Sí, yo creo que sí, no digo que no, yo creo que sí. Lo que pasa que, a ver, es como si tuvieras un preparador físico y al lado un ayudante para que colabore, ¿no? En eso sí, no digo que no digo que no, pero lo que sí digo que una cosa, un coaching nunca va a poder anular lo que hace un psicólogo deportivo en ese proceso, ¿sí? Entonces, a ver, la ciencia madre ya lo dictaminó que la FIFA, y creo que los clubes de a poquito en un proceso se van ayornando, eh, lo que nosotros llamamos profesionalizando las áreas. Esto es así, es un proceso natural, creo, actual, no se puede tener, digamos, algo, ser un club profesional y ser un club muy popular y no tener profesionalizadas las áreas. O sea, sería un despropósito. Claro. Doctor, ¿por qué un jugador que en Argentina, que ustedes son un semillero de jugadores, así a borbotones salen, ¿por qué un jugador que viene con tan buen cartel, y creo que ya sabe para dónde voy porque usted está muy, muy metido en la historia de Cruz Azul, un jugador que tiene tan buen cartel, que viene de golear, que viene de tener actuaciones padrísimas, de desenvolverse bien, no nada más de meter con la cabeza ahí de milagro, sino de hacer fantasías dentro de la cancha, viene como un jugador de gran nombre, de pronto llega a Cruz Azul y se apaga. ¿Qué es lo que pasa? Porque entiendo que es el mismo jugador, es la misma cancha, mide lo mismo, quizá podrá variar la altura, el sueldo es muy bueno porque en Cruz Azul no hay como que se les pague mal, al contrario, es un club que tiene reputación de que se paga muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el jugador que viene con tanto renombre de pronto se apaga en Cruz Azul? Qué hermosa pregunta, y si los clubes pondrían atención a esta pregunta y cuidarían su inversión, sería muy importante y daría sería mucho más productivo para los clubes. Eh, es un poquito, la respuesta un poquito al entorno del jugador, la motivación, el acompañamiento, eh, y el proceso psicológico que también el jugador tiene en la adaptación a las nuevas culturas. Tiene que ver también con aspectos cognitivos. Fíjate que la inteligencia es la capacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias, ¿sí? Y a veces un jugador, yo lo he visto mucho también aquí pasa en Argentina, un jugador que en un club pues es ídolo, pero pasa a otro si no rinde. Lo que pasa es que el jugador de fútbol no es un robot, es un ser humano, como todo nos pasa, que a lo mejor nosotros vamos a un lugar y somos súper graciosos y caemos muy bien y que nos gusta platicar y estamos súper relajados, pero a lo mejor vamos a otro y no hablamos y hay algo que no nos gustó y que estamos ahí y que estamos muy frenaditos y no nos gusta ese lugar, ¿sí?
como también han ido jugadores al Cruz Azul y han sido, volviendo a Alberto Gómez, me decía, Hijitus Gómez, decía, es el club donde más cosas logré. Chelito Delgado fue del Cruz Azul de México, saltó a Europa. Es decir, según cómo los procesos, por eso yo soy muy cuidadoso y me gusta a veces asesorar a los directivos que van a hacer grandes inversiones por un jugador. Bueno, vas a traer a este jugador, pero mira que a este jugador necesitas esto. Necesitas trabajarlo de acá, esto es emocional, esto es psicológico, necesitas para que pueda rendir la... No, no te preocupes aquí, que no, 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 nosotros lo arreglamos, no, que el técnico tiene sabe hablarlo, y no va, y no va. Y yo digo, ¿cómo semejante inversión vas a desperdiciar? Es como si te compras una Ferrari y te dices, pues bueno, pero mirá que le tenés que poner esto. Ah, no, hace falta. Y Claro, sí, una muy sí, buena porque analogía la del Ferrari, ¿eh? Muy buena. sí, 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 necesitas ciertas cosas y necesitas conocimiento y necesitas acompañamiento. Y fíjate que hay jugadores, yo me ha tocado acompañar a jugadores que han pegado saltos a Europa y que han tenido acompañamiento de 2 años de psicología. Pero una vez que ya le entraron mucho dinero a las cuentas y que ya tiene muchos seguidores en Instagram y qué sé yo, ya está. Y de golpe, ¿qué pasó con ese jugador? Y no sé, no está andando y no está jugando y bueno, ese acompañamiento tiene que ver con un montón de cosas donde creo que los clubes deben cuidar sus inversiones, deben poner profesionales y debe haber cierta disciplina adaptativa. No se trata de una disciplina, digamos, rígida, sino adaptativa, donde el jugador se tiene que hacer estudios también sobre el juego. Oh, este juega muy bien allá. Bueno, habría que hacer un estudio si ese jugador que juega muy bien allá puede jugar muy bien acá, en esta cultura, en este juego, con estos entrenadores, con estos compañeros. A ver si, porque esto a veces es una cuestión de negocios. Yo te vendo, no es una máquina, no te estoy vendiendo un Ferrari, donde tú le pones la llave o la tarjeta y va, sino que es un ser humano. Entonces, creo que son estudios que en este caso la ciencia puede aportar y son mínimos a comparación de la inversión que se realiza. Si vos vas a comprar un jugador en millones de dólares, mínimamente tenés que hacer una inversión de estudio, de ver si ese jugador se va a adaptar, va a lograr, y qué necesitas para que ese jugador durante ese proceso se trabaje sobre su adaptación y logre lograr y logre el objetivo por el cual se hizo la inversión, ¿no? El objetivo. Entonces, por eso digo que hay que profesionalizar las áreas. No se hace solamente a fuerza de billetazos. Doctor, le agradezco muchísimo esta hora que me ha regalado para platicar sobre estos temas tan interesantes y quería preguntarle, ¿qué va a venir a Cruz Azul, oiga? Yo encantado de la vida. Ojalá, estamos trabajando con otros cuerpos técnicos, con Hernán Cristante, estamos charlando, es un cuerpo técnico muy interesante, estuvo en Tolucas, y bueno, él considera mucho el aspecto mental y psicológico. Eh, yo en Cruz Azul le tengo un cariño, pero inmenso, ese amor que me hizo agarrar Alberto Gómez y el Chelito Delgado, creo que me lo han contagiado y cuando fui ahí conocí la Noria y conocí el museo y llevamos la propuesta de este tipo de trabajo. Bueno, ojalá que en algún momento se dé, es un desafío. A mí me encantan los desafíos, es un desafío también que hace 22 años que no sale campeón y obviamente que es desafío creo que de todos que lo logre y bueno, son hermosos retos, pero bueno, no depende de mí y uno profesionalmente sigue trabajando y sigue eh,
abordando otros clubes, otros jugadores, pero bueno, para mí sería un sueño ir al Cruz Azul, obviamente. Doctor, pues le agradezco muchísimo que me haya regalado estos minutos y sobre todo los conceptos tan interesantes que platicamos. Me parece muy importante que tanto propios como extraños se enteren muchas veces del entorno, de lo que sucede, porque pues sí, al jugador de luego se le ve como un robot. Lamentablemente obviamente es un mal concepto, pero bueno, esto sirve para ir y venir, para seguir trabajando juntos y seguir mejorando esta profesión. Doctor, buenas tardes. Gracias. Gracias a vos, gracias.